Esta vez vamos a tratar de un tema muy, más que importante, algo indispensable para todos y para todos rubros de actividad, ¿no? El que les habla, Máximo Córdoba, con amplia experiencia laboral en el campo. Cuando hablo de experiencia laboral en el campo, vamos a tocar de lo que mi rubro es específicamente transportes. Y cuando hablamos costeo, hablamos en forma general. Y el transporte es un tema muy amplio, pero hay que tener la experiencia en el transporte. Porque si no conocemos lo que es un vehículo, no conocemos trabajando, haciendo en el campo sobre el vehículo, no lo vamos a entender fácil. Por eso que justamente los profesionales teóricos, al no tener la experiencia laboral, no lo entienden, no la interpretan fácilmente. Entonces, la experiencia del que les habla Máximo Córdoba, experiencia laboral, experiencia empresarial, y como también la experiencia de hacerse profesional de libros académicos, ¿no? Entonces vamos a tocar en este tema algo importante, lo que es la experiencia de Máximo Córdoba, ¿sí? El haber estudiado, por ejemplo, en la universidad, en una de las mejores universidades de nuestro país, Derecho Corporativo, en ESAN. En ESAN tenemos. Máximo Córdoba hizo un curso de Derecho Corporativo en ESAN. Y cuando hablamos de Derecho Corporativo, estábamos hablando pues de administración, de parte financiera, parte legal, ¿no? O sea, un derecho corporativo, pero la verdad que ESAN es una ente. Y cuando hablan de un ente, es una institución jurídica, es una persona jurídica. Y los que enseñan en ESAN son docentes, ¿no? Son docentes, personas naturales. ¿Pero de dónde nos enseñan? De unos datos que han bajado de lo que es del internet, o han hecho recopilación de datos del libro. Y cuando hablamos de que han hecho recopilación de datos, por ejemplo, acá tenemos donde nos dice Diploma Internacional en Derecho Corporativo. Diploma Internacional en Derecho Corporativo, nos dice bien claro en el título de la Universidad de ESAN. Diploma Internacional en Derecho Corporativo, ¿no? Curso obligatorio, datos generales del curso, asignaturas, Derecho de la Empresa, Contabilidad, Financia, Economía, ¿no? Datos de la profesora, por ejemplo, acá el que nos enseñó, al grupo que hemos asistido, Patricia García Santillán Camacho. Entonces, pero en el contenido no hay nada real, todo es supuesto, todo es comentario, todo es dice, no hay datos reales en ninguno de los libros, ¿no? Entonces acá tengo los libros que hemos estudiado en ESAN. Entonces, para, por ejemplo, discrepar o para hacer opiniones, primeramente hay que tener datos reales, pues, ¿no? Son tomos y tomos que uno estudia, ¿no? Pero la verdad del momento, no hay nada real de lo que nos enseñan en la universidad. Son comentarios. Nos comentan, pero acá lo que nos comentan, vamos a ser bien claro, nos comentan algo como mito. Y lo peor es que no ellos han investigado. Entonces la prueba que hemos hecho y que hemos encontrado, más que nada el que les habla acá, Máximo Córdoba, en la universidad no nos enseñan costos reales. Esa es la extrema pobreza. Estamos tocando de la mejor universidad del Perú, ESAN. Este es un libro. Acá no vamos a conseguir nada de datos reales. ¿Y cuánto tiempo se pasa?
por ejemplo, los que estudian 5 años o 6 años en la universidad, se concientizan pura teoría. Y los profesores de SAN no son honestos. Acá hay un comparativo, por ejemplo. Yo estoy hablando de acá en el Perú, de la Universidad de SAN, de Derecho Corporativo, que les he demostrado la cantidad de libros que tenemos aquí. Aquí está la cantidad de libros que tenemos, que se ha estudiado. Pero hay otra realidad que también hemos estudiado, quien ha estudiado Máximo Córdoba, también por los profesores de la Universidad Berkeley de California. Por ejemplo, este es de proyectos. Pero la gran ventaja de los docentes de la Universidad Berkeley de California, curso de extensión, quien hizo Máximo Córdoba, estoy tocando 2 universidades, tanto de Estados Unidos, de Norteamérica, ¿sí?, que he hecho lo que es administración estratégica de proyectos. Este es un excelentísimo libro, ¿no? Acá tenemos las pruebas de lo que hemos estudiado. Entonces, el profesor, ¿qué dice el profesor de administración estratégica de proyectos? En este caso, el profesor doctor Constantine Sortorión, ¿no? ¿Qué nos dice cuando hablamos de administración estratégica de proyectos? Nos habla todo lo que es también bastante claro, transparente, coherente, de que el profesor americano nos dice, bien claro, nosotros te vamos a hacer entender de que no enseñamos costo, por ejemplo, proyectos. La administración de proyectos no enseñamos. Entonces nos dice, nosotros te hacemos entender qué es administración estratégica de proyectos y cómo deben hacer, pero no nos enseñan qué es el proyecto. Acá tenemos otro manual que es, por ejemplo, lo que es la administración estratégica de costos. Este es un libro bastante voluminoso. Mira, acá pueden tomarlo bien claro. Administración estratégica de costos. Y acá es otro profesor, Roberto Capetini, un profesor americano. Este es el curso de extensión que yo hice en el año 1999. Pero ¿qué nos dice? Cuando hablamos de costeo, por ejemplo, nos habla Administración Estratégica de Costo, el profesor doctor Roberto Capetini, ¿no?, de la Universidad de California Berkeley de Extensión. Entonces, ¿qué nos habla? Nos habla de costeo tradicional versus ABC. Un excelente tema, ¿no? Con dibujos, con gráficos. Y nos dice que cuando hablamos sobre el costeo tradicional versus ABC, acá en el Perú, en Bolivia, en Brasil, están igual que en Estados Unidos. Si no es acá, depende del interesado, depende del alumno, lo que tenemos que tener criterio que es costeo. Y cuando hablamos de costeo, el profesor americano es honesto. Y nos dice, investigan en el labor donde trabajan, en su casa o en la empresa donde trabajan. Investigan ustedes y júntanse con personas que tienen por lo menos unos 20, 25, 30 años de experiencia. Porque ellos lo que tienen, de ahí tienen que aprender. Nosotros en corto tiempo no te podemos enseñar, nosotros somos docentes académicos que solamente te vamos a hacer entender que el costeo se investiga, pero en toda Latinoamérica, especialmente en Perú, no nos enseñan a investigación. Entonces, la investigación, ¿dónde se aprende cuando hablamos de costeo? Mira, hemos tocado 2 universidades, de la Universidad Berkeley de California, que los costos son iguales en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Perú, en cualquier lugar de nuestro Perú. Que se aprende en la cancha, en el campo. ¿Qué tal la honestidad del profesor? Mientras que en la universidad lo que es ESAN, ¿ve? Estoy tocando con nombre propio porque soy alumno de ESAN en Derecho Corporativo.
No nos dice el profesor esa honestidad que tiene el profesor americano. Entonces el alumno, al asistir a la universidad acá en el Perú, a todo centro educativo superior, creemos que ahí nos vamos a hacer gerente general. Falso, falso, totalmente falso. Imagínate cuánto tiempo nos pasábamos estudiando comentarios y comentarios y comentarios. Cuando los costos o proyecto se aprende con la misma actividad. Entonces, cuando hablamos con la misma actividad, hay que andar, por ejemplo, en el sector transportes con la persona que conoce de transportes. Entonces, de ahí sí se aprende. Y se aprende uno de los costos, por ejemplo, cuánto cuesta un vehículo. De acuerdo a la clase del vehículo, al tipo, a la potencia, de acuerdo a su hoja técnica. Pero eso hay que aprender ¿de quién? Del quien conduce el vehículo. Y el quien conduce el vehículo es una persona que ya tiene años en el campo. El conductor no se hace solamente en 3, 4 años. No, que será un conductor así, sin mucha experiencia. Por ejemplo, para manejar un bus, el buen conductor, mínimo 20 años por lo menos. 20 años, ¿eh? Y yo tengo la gran experiencia de haberme hecho por haber estado con los grandes transportistas que tenían pues 20, 25, 30 años de experiencia en el transporte. Entonces ellos han sido mis grandes maestros, pero de ellos he aprendido pues en poco tiempo. ¿Ah? Entonces los costeos y la proyección se aprende en el campo y no en la universidad. Tampoco voy a decir que la universidad o la enseñanza en la universidad es malo. Sí es bueno. Uno, para sacar el título en papeles, que es importante, sí. Hoy por hoy, más que nada, es importantísimo saber, por ejemplo, la computación, con la computación para hacer los cuadros comparativos, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué sirve la computación? Por ejemplo, con el programa, el Excel, para hacer cuánto nos cuesta el combustible del kilómetro. Entonces son criterios que uno tiene que aplicar, pero lo que has aprendido en el campo, y eso no hay en el libro, pues, eso no hay en el libro. Eso es lo que nos dice el profesor americano, que todo costeo, análisis de costeo, se aprende en el campo, desde temprana edad, ¿no? Por eso que es importante, y cada vez vamos a siempre repetir que es indispensable caminar con persona que ya tiene experiencia. El que les habla, Máximo Córdoba, de temprana edad ha caminado, ha andado con personas que tienen experiencia en el campo, lo cual llegué a ser, pues, como se dice, ayudante, personal de apoyo del chofer titular del camión, del bus. Luego llegué a ser copiloto. Siendo copiloto uno aprende. Luego llegué a ser conductor titular. Entonces, como conductor titular, gracias a lo que había hecho mandatos, ¿no?, de un chofer, copiloto, también haber sido obediente con el chofer transportista. Y cuando ya llegué a ser conductor oficial, ya era el responsable en conducir el vehículo porque había aprendido de abajo. Pero por esos años, yo recuerdo desde 1973 para adelante, yo no tenía la menor idea de qué es un flujo de caja. No tenía la menor idea de llevar el reporte en base al control de kilometraje. Entonces uno aprende lo tradicional. ¿Y sabes cuándo aprendo lo que es llevar kilometraje? Cuando yo ya era gerente general de empresa Transportes Carhuamayo, Sociedad Anónima. Llegué a trabajar con el economista Enrique Salas Belauchaga, un buen economista. Su promoción de Hernando de Soto, su promoción de González Izquierdo, de Jorge González Izquierdo.
Entonces yo también pensé que Jorge González Izquierdo y Hernando de Soto eran buenos profesionales como economista, pero lamentable son académicamente profesionales. ¿Y cómo descubro? Al andar con Enrique Salas Belauchaga. Y Enrique Salas Belauchaga, como economista, me concientiza de que, Máximo, tienes la gran ventaja de entender más fácil lo que es el costo kilómetro. Yo decía de que porque yo tenía la experiencia. Él también tenía algo de experiencia, pero más cantidad de experiencia en lo que es la cancha lo tenía yo, porque había andado con choferes transportistas. Entonces ahí aprendo yo lo que es el reporte, pero ha pasado muchos años, más de 40 años. Yo casi 5 décadas ya en transportes. Y cuando llego a ese punto, el profesor en la universidad, sea en ESAN o en cualquier otra universidad, no tienen esa experiencia. Y como no tienen esa experiencia, ¿de dónde pues nos van a enseñar? ¿De dónde? Entonces yo este tema que les estoy hablando, tómanlo muy importante. Les aconsejo a toda juventud, en especial a todo estudiante, estamos hablando en el sector transportes, caminan, andan con personas que ya tienen experiencia y lo que saben la computación, con eso, especialmente con el Excel programa, hagan sus cuadros comparativos, pero hagan su hoja de reporte. Porque para aprender a usar su flujo de caja va a salir de la experiencia. De acuerdo a la hoja técnica del vehículo, ¿no? Potencia motor, torque, cuál es la capacidad, a qué carretera. Eso tienen que aprender, como vuelvo a hacer entenderles, de personas que ya saben. Entonces ustedes como jóvenes rápidamente van a captar, porque los adultos no manejan mucho la computación, los cuadros comparativos. Pero sí la juventud hoy en el día entienden lo que es la computación, ¿no? Lo que es la computación dentro de breve vamos a ver, ¿no? Porque no es difícil aprender cuando uno se propone, que el quien les habla, Máximo Córdoba, ha aprendido, aunque tarde, lo que es todo lo básico en la computación, ¿no? El Windows, el programa Windows, el programa Word, que sirve para hacer redacciones, el Windows, que sirve también un programa para manejar las herramientas de la computación, y que el programa el Excel, que sirve para hacer cuadros comparativos, y el programa el PowerPoint, que sirve para poder hacer tus dibujos y exponer, ¿no? Que no es cosa, no es tan difícil cuando uno se propone. Lo digo porque yo, para la edad que tengo, he aprendido la computación. Entonces digo también a las personas adultas, comprométense, porque si no van a aprender la computación, lo básico, no se van a hacer entender con el profesional académico. No se van a hacer entender. Porque no pueden confiar en un contador público. Porque el contador público también solamente registra. Claro que el contador público se ha especializado en hacer la contabilidad. O sea, dominar bien el plan de cuentas. Y cuando hablamos de contabilidad, la contabilidad es mundial. Mundialmente es universal. Pero el contador público, por ejemplo, maneja vehículo, manejará bus, tendrá experiencia de lo que cuánto gasta combustible o el control de kilometrajes por el desgaste de los repuestos, lubricantes, neumáticos o mano de obra de lo que en qué va a consistir para poder tener con mantenimiento preventivo con los vehículos. No. El contador público solamente registra. Pero también el contador público tiene su nivel, su rango. Por ejemplo, eminentemente académico, el contador público, si nunca ha elaborado como debe ser un balance general, no va a poder elaborar lo que es un flujo de caja. Pero el contador público, si desde temprana edad ha caminado, ha estado trabajando con otro contador público que sí sabe elaborar flujo de caja, que sí ha trabajado un ente financiero, ¿no? Que el contador público ya sabe elaborar tu flujo de caja,
Si camina con eso el contador, el junior contador público que recién egresa de la universidad o antes de egresar, va a salir un buen contador público colegiado o no colegiado. Pero si el contador va a ser pues el saberlo todo, que todo está en libro, no. Uno, no va a hacer un buen balance general. Y si no hace un buen balance general, si no elabora, tampoco va a sustentar, pues, o te va a presentar un buen flujo de caja. Entonces, ahora, el contador público es importante en todo rubro de actividad. Es indispensable. Pero cada vez tiene que estar actualizándose, pues, ¿no? Porque ¿cuántos no han egresado de la universidad, de X universidades, de X centros superiores, para ser profesional? Pero si no han practicado elaborar flujo, un balance general de pérdida de ganancias, no tienen la menor idea qué es un flujo de caja. Ahí justamente el profesor de la Universidad Berkeley de California, de quien aprendimos, y cuando toco de esto, voy a tocar con nombre propio, quienes hemos asistido a este centro educativo superior, por ejemplo, acá donde nos dice, capacitación específica por los docentes de la Universidad de Berkeley, California. Acá dice, capacitación específica de los docentes de la Universidad de California, Berkeley. Compañeros de estudios en Administración Estratégica de Proyectos. Alberto Acuña Príncipe, de la Telefónica Perú Sociedad Anónima, subgerente de ingeniería punta externa. El segundo alumno o colega, Eduardo Alvarado, de Servicios del Perú Sociedad Anónima Abierta, profesional de gerencia de operaciones. El tercer compañero, colega, Guillermo Astete Amanso, de Motorola del Perú Sociedad Anónima, jefe de área gerencia de aduanas. Entonces por acá está el número 16, Máximo Julián Córdoba Basilio, ¿no? Gerente general de automotores y servicios generales. Para ese entonces yo tenía una empresa de automotores y servicios generales. Y así sucesivamente llegamos. Vamos a cerrar algo siendo breve. Por ejemplo, el 53, el alumno 53, el colega 53, Francisco Javier Texa Romero, ¿no? De la Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierto, con categoría subgerente de control de red. Y el 54, Julio Boisfet Flores, también de Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, con cargo de gerente de control tráfico. Imagínense, esto es de lo que es Administración Estratégica de Proyectos. Mira, mis colegas de nivel de gerente, de nivel de subgerente. Y por el otro lado, vamos a ver del otro curso que hemos hecho, acá hay otro, ya no es proyecto. Ahora esto es bien claro, nos dice acá un poco, hay una emponchada por acá. Colegas de estudios de Máximo Córdoba en Administración Estratégica de Costos. Igual, el número 1, Pedro Álvarez Fernández, de Empresa Nacional de Puertos Sociedad Anónima, subgerente general de Administración. El segundo colega, Paul Amilonic Villanueva, móvil del Perú Sociedad Anónima, gerente de distribución y logística. El tercer colega, Marco Araujo Neira, Empresa Nacional de Puertos Sociedad Anónima, supervisor de abastecimientos. A nivel de eso, entre eso, también, aquí está el número 11, Máximo Julián Córdoba Basilio, también de automotores, el Servicio General Pascamayo, gerente general. Y cerramos acá con por ejemplo, el 43, David Villadares Álvarez, Telefónica del Perú Sociedad Anónima, con cargo de subgerente de programación y instalación. Y el número 44, Patricia Velasco
de la Reina, con acá es en Hansen Horst Alons compañía, gerente de auditoría sistema. Imagínense, ese es en administración estratégica de costos. Lo otro es en administración estratégica de proyectos. Mis colegas. Pero nuestro profesor, el americano, ¿qué nos decía? Lo que es investigación aprenden en el campo, en la cancha. Porque esa universidad, digamos, Berkeley o Harvard de Estados Unidos o cualquier otra universidad, la universidad te enseña. La universidad no nos enseña. En todas partes del mundo la universidad son iguales, son personas jurídicas. Los que enseñan somos los docentes, nos decía, pero los docentes te hacemos entender para que ustedes a su vez hagan la investigación, lo realizan, lo desarrollan, su investigación en su propia casa o en su trabajo. Pero para lo cual, vuelvo a hacer entenderles, caminan con personas, trabajan con personas, sean bastante amigos con personas que tienen varios años de experiencia en el trabajo. Mientras que acá en nuestro país no hay un docente honesto que diga eso. Como si supieran, nos enseñan y nos hacen leer libros creyendo que en libro está todo. Sí, leer libros es bueno, pero no hay pues datos real. En este caso, en lo que es transportes. Entonces, para hablar de transportes hay que hablar en base a factura. ¿Cuánto cuesta un vehículo? ¿Qué modelo de vehículo? ¿Para qué carretera el vehículo? De ahí va a salir. Esa es investigación. Ahora, cuando se habla de investigación, por supuesto que nos va a costar el precio del vehículo. Un bus, ¿cuánto cuesta en este momento? ¿No? Sea urbano, interprovincial. Interprovincial nos va a costar pues un bus no menos de $300,000, ¿no? O $400,000. Equivalente en soles son 1.400.000, promedio 4 soles el dólar. Y más intereses, más el seguro. Con eso, financiado en 5 años, ¿cuánto nos va a costar la parte financiera? Nos va a costar aproximadamente, por lo menos, de acuerdo al tipo de interés que el banco nos va a facilitar a la empresa, y a la empresa de acuerdo al tipo de riesgo que tiene, nos pondrá pues el 20%, 18%, el 11%, o puede ser el 30%. Entonces va a llegar a costar pues más de 1.000.000, 1.800.000, 1.600.000, quizás 2 millones. Y si no se puede pagar, ahí no viene la mala suerte. Ahí no viene la mala suerte. Es el desconocimiento, la extrema pobreza, por no haber caminado con personas que tienen experiencia, por favor. Por eso respeto a tus profesores en el trabajo, saber preguntar, saber hacer con voluntad sus mandatos. Pero un profesional académico que nunca ha estado en la cancha, es algo imposible que aprende análisis de costo. Es algo imposible que pueden lograr lo que es para sustentar sus tesis. Para sustentar sus tesis va a ser imposible, si no han hecho investigación, imposible va a ser para investigar sus tesis. Yo tengo acá una tesis que he hecho el posgrado en administración. El quien les habla, Máximo Córdoba, ¿no? Bien claro dice: la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, alma mater del Magisterio Nacional de Escuela de Posgrado, ¿no? Tesis: calidad de gestión y satisfacción del cliente de empresa Transportes Caromaya Sociedad Anónima durante el 2018, ¿no? Presentado por Máximo Julián Córdoba Basilio, asesor César Cobos Ruiz, ¿no? Para optar el grado académico de maestro en administración, o sea, maestría con mención en administración Lima, Perú, 2019. La verdad, si yo me hubiera dedicado a hacer un análisis específicamente en análisis de costeo, no iba a lograr mi grado,
no iba a lograr el grado de posgrado en administración. Pero como yo le he obedecido al profesor, al asesor, a quien he contratado para que me ayuden a hacer elaborar la tesis, tenía que adecuarme a su realidad del profesor, porque yo ya sabía que tenía que adecuarme para lograr el grado. Porque de caso contrario, no lograba mi graduación en maestría y hubiera estado pues, con nota de 0,5 o 0,10, y lo triste era que no hubiera logrado el título, ¿ve? O la graduación. Si yo hubiese hecho análisis de costeo por kilómetros de lo que es combustible, lubricantes, repuesto, mano de obra mecánico, neumáticos, más lo que es la parte administrativa, lo que es la depreciación del vehículo, todo eso, el profesor, al no entender, me hubiera jalado, pues no hubiera logrado, como vuelvo a decir, mi graduación. Pero esta vez lo hago, este trabajo, este tema, para que ustedes se enteren de que la investigación se hace con datos reales y cuesta dinero. Pero, por ejemplo, por cada vehículo no menos 5 personales, ¿no? Y saber cómo analizar, como se dice, el derecho laboral, ¿no? El piloto, el conductor oficial, el adjunto, la terramoza, el contador público, saber seleccionar para poder también trabajar con profesionales superiores. Si uno es gerente general, lo que tienes que saber es dominar el presupuesto. Como gerente general, si sabes algo manejar, vas a buscar un piloto que te va a responder, porque al piloto le vas a dar un vehículo que cuesta cuánto. Y de acuerdo al piloto, el dinero va a traer para todos, ¿no? El mecánico, saber seleccionar, al contador, saber seleccionar. Porque si no conoces todo eso se aprende de un buen empresario. Ser chofer se aprende de un buen piloto, ¿no? Ser abogado. Hablando de abogado, también el que les habla es abogado, ¿ah? Yo me he colegiado también en la Universidad de las Peruanas, ¿no? Y que también la colegiatura la encontré en Colegio de Abogados de Lima. Pero ahí no nos enseñan, pues, todo el presupuesto, ¿no? Ahí nos enseñan a conocer los códigos, para jugar con los códigos, porque la ley tiene doble cara, ¿sí? No nos enseñan lo que es un presupuesto. Por eso yo recomiendo a los que estudian Derecho, aprenden el costeo, aprenden que es un proyecto. Y no digan que eso no es nuestro tema. No digan así. Porque el buen abogado, para defender lo que es en lo civil, en lo penal, especialmente en lo tributario, tiene que saber análisis de costo. Porque si no sabe análisis de costo, ¿cómo va a poder defender a su patrocinado el derecho tributario, por ejemplo? O el derecho laboral. ¿Ah? Entonces hoy en el día el abogado tiene que hacer la administración estratégica de costos, administración estratégica de proyectos, tiene que saber leer, interpretar el flujo de caja. Abogado que no interpreta, que lee y no interpreta lo que es un flujo de caja, ¿cómo va a defender a su patrocinado? Un juez supremo, un fiscal, si no está entrenado en leer y interpretar un flujo de caja, ¿cómo va a ser una autoridad competente? Esa es la extrema pobreza que está pasando en nuestro país. Entonces, señoras y señores, a la juventud en especial esta recomendación: tratan de aprender lo que es la administración estratégica de costos, administración estratégica de proyectos, saber leer e interpretar el flujo de caja, pero de datos reales. En forma general tienen que saber de análisis de costeo, de administración estratégica de costos, de administración estratégica de proyectos. Y lo más importante es saber leer y interpretar qué es un flujo de caja. Abogado que sí lee, pero no interpreta el flujo de caja, ¿cómo va a defender sus derechos de sus patrocinados? ¿Ah? Estamos en siglo XXI, por favor.
No solamente para culpar al gobernante, en este caso, todo el mundo le culpan al señor presidente de la República, quien es Pedro Castillo. Pero no se dan cuenta su error de los mismos abogados, en su mayoría, no todos. No se dan cuenta que no interpretan un flujo de caja y para culpar si es bueno. ¿Ah? ¿Cómo culpan? Antes de culpar, antes de discrepar como profesional, prepárense, señores colegas, sea como abogado civil, penal, especialmente tributario o laboral, prepárense en saber leer y interpretar el flujo de caja. Es un consejo de Máximo Córdoba con mucho cariño, y no lo toman por mal, sino recibenlo por bien. Y algo continuando, también voy a llegar a un punto muy importante, indispensable. ¿Por qué fracasan o disertan muchos empresarios? ¿Y por qué fracasa la empresa? ¿Por qué desertan muchos los que han creado empresa estando bien? Y esto lo voy a decir con nombre propio. Por ejemplo, en el Perú, acá en nuestro país hemos tenido de renombre de empresa Ormeño, que ya salió del mercado. ¿Por qué salió del mercado? ¿Ah? Esa es la pregunta. ¿Por qué ha desertado su gerente general? O el adjunto a la gerencia. Está bien que en paz descanse el gerente general, pero el adjunto, ¿por qué desertó? Porque no supo usar flujo de caja, pues. Simple. Tenemos que no hace mucho, la semana pasada estaba yo por Arequipa, la empresa Cromotex acá en Lima, y en Arequipa, en el terminal, ha cerrado su venta de pasajes. ¿Por qué? Porque no ha usado pues su flujo de caja, o sus seguidores de la gerencia general no han aprendido a usar su flujo de caja. Entonces, ¿es importante o no es indispensable saber usar flujo de caja? Es indispensable, señores, estoy tocando el rubro de transportes. Como también hay otras empresas que han salido, ¿no? Chinchaysuyo, por ejemplo, la empresa anterior era de renombre que viajaba al norte, todo el norte. ¿Por qué salió del mercado? Desertó su gerente general. Porque no supo usar su gerente general su flujo de caja. ¿Por qué fracasó la empresa Chinchaysuyo? Porque su gerente pues no usaba flujo de caja. ¿Ah? Y la empresa Carabomayo, ¿por qué desertó? Ahí Máximo Córdoba, no desertado Máximo Córdoba. Máximo Córdoba, el que les habla, ha sido persistente. ¿Ah? Claro que de buenas caídas se aprende. Gracias al fracaso de la empresa de transporte Carabomayo, Máximo Córdoba no desertó, sino persistente, triunfa y sigue aconsejándoles, haciéndoles ver que en centros educativos superiores del libro no hay nada real. ¿Ah? No estoy diciendo que es totalmente malo que la universidad, sí es bueno, pero la otra realidad es hay que aprender el análisis de costo en el campo, ¿ah? En este caso el rubro de transportes y en todos los sectores, ¿ah? Pero les hablo, les aconsejo totalmente gratis, ¿ah? Pero esto es solamente porque pueden ya iniciar y no perder tiempo. Hemos estado tocando que el tiempo vale más que el dinero. Y ahora, yendo por el otro lado, hay otras empresas que iba a Huancayo, Mariscal Cáceres, una empresa que era lunar para Huancayo, fracasó. ¿Y por qué desertó su gerente general? Porque no supo usar el flujo de caja. Etuxa, igual, una empresa de renombre. Empresa Hidalgo que salió del mercado ya, porque su gerente general no supo usar flujo de caja. Y muchas empresas más salieron, tanto al centro, tanto a la selva, tanto como se dice para el sur, para el norte. Y actualmente las empresas en el sector transportes están en quiebra, que no hace días que estoy en Arequipa, son 8 empresas de renombre, entre ellos Tepsa, que era una empresa de renombre, que ya también cerró sus puertas, ya no está acá en Javier Prado en Lima, que también en Arequipa ya no está, era una empresa de renombre, que quiere decir que no han estado usando su flujo de caja y salió, ¿no? Claro que el gerente general ya tomó la delantera, pero sus seguidores me imagino que no se han preocupado en usar flujo de caja. Una
una vez más y tantas veces les voy a tener siempre hablando, aprenden el flujo de caja si es que quieren hacer flotar una empresa, si es que quieren salir como gerente general. Estoy tocando funciones, obligaciones de un gerente general como gerente general. Quieren ser contador público. Específicamente estudian en la universidad el plan de cuentas, el balance, elaborar balance. No le estoy diciendo al contador público que vaya, señor contador público, a aprender a manejar carro. Sí, algunas veces debes salir, si eres de transportes, debes de salir al campo para tener criterio como contador público. Contador público que no tiene criterio de lo que qué son los costos en el sector transportes, imposible pues que te haga un buen balance. Y sean honestos como contador público en decir, señor, yo hago contabilidad, yo hago balance, pero no conozco costos. Señor gerente general, yo le aconsejo, soy honesto en decirle, busca su ingeniero, busca su personal en costos para que nuestro balance o su balance de la empresa salga bien. Sean honestos, contador público. Pero eso aprenden en la universidad. Eso yo no tanto, ¿ve? Yo domino un 5% del 100% contabilidad. Pero sé, pues, por eso como gerente general hay que saber algo de todo. Como administrador, tampoco no les digo vayan, pues, como si dice, a manejar vehículo. Pero tengan la noción de costos, ¿no? Por ejemplo, al contador público en sector ganadería, no les voy a decir que vayan al transporte, sino les voy a decir logran costeo, pero en sector transporte, porque su forma en sector transporte es otro y en sector ganadería es otro, ¿no? En una tienda comercial su forma es otro, pero su manejo económico, su manejo financiero es el mismo. ¿Ah? Entonces, para poder sacar resultados, ¿no? De elaborar un buen balance o para poder interpretar lo que se lee en un buen flujo de caja, es en equipo y del trabajo de un equipo. ¿Ah? Uno solo no puede hacer todo. Por eso muchas veces yo he puesto de ejemplo, uno solo no se hace el hijo, ¿no? Ni como dama ni como varón. Tiene que ser en pareja, una dama y un varón, un hombre para hacer un hijo, pero tiene que haber entendimiento, tiene que haber armonía, tiene que haber planificación. ¿Planificación solamente para hacer el hijo o también el presupuesto? Una cosa es planificar para hacer el hijo y otra cosa es hacer el presupuesto. ¿Cuánto nos va a costar vuestro hijo en 15, 20 años? Y estamos preparados, tenemos ingresos y egresos, estamos preparados para formar, entrenar al hijo. El hijo no es malo, todo hijo somos igual, el japonés, el chino, el holandés, el americano, el peruano. Sino la educación nace en casa, pero preocúpense por el análisis de costeo y lo que es administración estratégica de proyectos, administración estratégica de costos. Ahora, ¿por qué flotan las empresas? Porque su gerente general sabe usar flujo de caja. ¿Ah? Entonces la empresa flota, pues. Pero para usar flujo de caja, de varios tropiezos. Y si el tropiezo se hace grande y así va analista de costos, y como también hubo administración estratégica de costos y administración estratégica de proyectos, entonces fácilmente vas a proyectarte. Un flujo de caja son lo que vamos a ver acá en lo gráfico. En lo gráfico vamos a ver lo que es un cuadro, lo que es comparativo. En este caso, por ejemplo, yo acá le he puesto un bus de Empresa Transportes Caromayo. Gracias a Empresa Transportes Caromayo, donde creo Máximo Córdoba, donde estamos acá indicando, gracias a estos datos hemos aprendido lo que flujo de caja para saber la ganancia y pérdida de la empresa, administración financiera y contable, decisiones de inversión, indicadores disponibles y exigibles, flujo de caja proyectado, en este caso es de bus, ¿no? Ahí le he puesto de carga, pero ahí es de bus. Entonces hay que tenerlo en cuenta para ver lo que es flujo de caja. Primero hay que ver lo que es la UIT, cuánto está actualmente, por ejemplo, ¿no? Acá le he puesto un ejemplo de la UIT con 4.300. Entonces esto anualmente varía, ¿no? Y ver en dólares y tanto en soles, ¿no? Y ahora,
Por ejemplo, acá, ¿cuánto nos cuesta un bus? Acá le he puesto con $150.000. ¿Ve? Equivalente $150.000, bueno, digamos un bus usado. Equivalente en soles a 525.000. ¿Con cuánto de inicial? Con 10%, que viene a ser 15.000 soles, $150.000 con $15.000, ¿no? En soles, ¿cuánto sería la inicial? 52.500, ¿no? Financiamiento, solamente sería el saldo al 90% y el 10% cuota inicial, y que vendría a ser en dólares 135.000, y en soles saldría debiendo 472.500, ¿no? Valor de la cuota para pagar en dólares 2.600 en dólares, y en soles a 9.100. Pero acá vamos a ver, acá está con dólar equivalente a 3.50, pero hoy en el día, ¿cuánto está el dólar? Está a 4 soles. Y si es 4 soles, ¿cuánto sería? Ah, ya ha cambiado acá, todo cambia. Mira, acá hemos puesto a 4 soles hoy en el día, ha aumentado acá incluso a 600.000 en soles, ¿ve? Este es en dólares, pero acá en soles 600.000, y la letra en soles también sumó a 10.400, ¿ve? Estamos conversando numéricamente con el cuadro Excel, hablando de la parte financiera, con el cuadro Excel. Para eso sirve el Excel. Entonces uno conversa con tu cuadro, ¿ve? Entonces, para eso sirve lo que es el programa Excel. Entonces, como gerente general, lo básico hay que saber, pero el que nos va a trabajar es el profesional experto si nosotros manejamos nuestro costo. El profesional teórico quizás no maneja, pero no va a manejar mucho lo que es la experiencia. Pero si nosotros compartimos nuestra experiencia y nos sentamos con el profesional académico, excelentísimo elaboración de balance, y vamos a leer con facilidad el flujo de caja, así como lo estamos leyendo, ¿sí? Y a la vez va aprendiendo mejor, y el que va a salir mejor es el profesional académico. Por ejemplo, en mi caso, yo ya he dejado de ser gerente general, pero he delegado función a mis seguidores. Pero él ya maneja lo que es en la parte financiera, lo que son los numéricos. Pero hay otro que también le he delegado la parte operativa. Hay otro para caja, hay otro para relaciones públicas. Entonces el equipo, toda empresa tiene el área financiera, el área administrativa, el área operativa, el área comercial, y más la gerencia general y su secretaria ejecutiva, su asesor técnico. Entonces yo valgo como asesor técnico nada más, ¿ve? Pero tengo la experiencia de gerente general. Entonces hemos visto un cuadro simpático. Mira, algo más vamos a aumentar acá. Ahora, si vemos acá el primer año, acá vamos a ver la producción de un mes, del primer mes, digamos de enero. Acá podemos ver del segundo mes, febrero, marzo, abril, y así vamos a llegar a diciembre, ¿ve? Y vamos a saber cuáles han sido nuestros ingresos brutos por mes, flete por regular ya, y cuáles son los adicionales. A la final tenemos cada mes promedio de 31.700, y vamos a sumar, ahora ya sabemos los ingresos, ahora los gastos vienen acá, y si vemos los gastos aquí, tenemos cuáles son los egresos, es mayor. ¿Qué quiere decir? Que estamos en pérdida. ¿Por qué será? Ya en dólar también se ha disparado acá, pues a 4 soles. Pero anteriorla, ¿cómo estaba? Hay que ponerla a 3.50, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale ahí? Ya ha bajado ya, ¿ve? Allá, acá menora. Pero de todas maneras, ¿dónde está mal? Entonces, para revisar todo eso, nos sirve para proyectarnos el hermoso herramienta flujo de caja. Nos dice, estamos perdiendo, estamos ganando, cuando ya usamos flujo de caja. Pero si no sabemos usar flujo de caja, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Cuando una empresa fracasa, ¿vamos a culparle al contador público? No. ¿Vamos a culparle al abogado? Tampoco.
¿Vamos a culparle al administrador? Tampoco. ¿Vamos a culparle al chofer que el chofer se accidentó, el chofer me malogró? Tampoco. Ya ves, llegamos a un tema muy importante sobre la administración estratégica de costos. Y cuando hablamos de administración estratégica de costos, un gran recuerdo que nos ha dejado el profesor americano, y me refiero nada menos, su nombre de mi profesor, acá lo tengo, Roberto Capitini, un gran profesor americano en el curso de extensión que hizo Máximo Córdoba. Y el libro también incluso vino con nombre propio de lo que dice acá Máximo Córdoba, ¿ve? El folleto vino con Máximo Córdoba Basilio, ¿ve? Administración estratégica de costos, qué excelente, ¿ve? Yo les comparto con mucho cariño. Claro que este curso costó dineral, costó platal, pero lo que nos ha compartido el profesor americano es honestidad, que nos dijo, y a todos los colegas que hemos estudiado, investiguen en su propia casa, investigan en su propia empresa lo que es análisis de costo. Mientras que el profesor de ESAN, como se supiera, como si hubiera investigado, nos enseñan, y el profesor de ESAN y de otras universidades en nuestro país, la verdad, en su mayoría, lo que es la administración económica, financiera, no han investigado. Como profesional podrían enseñar a ser un buen odontólogo, un buen operador, ¿no? Un buen médico, pero el manejo económico, financiero, no enseñan, no son honestos. Por eso que cuando llegamos a lo que es un buen profesional, digamos, en un oftalmólogo, será buen oftalmólogo, pero no es un buen profesional en manejo económico financiero, lo cual su flujo de caja, su balance general está hecho una desgracia. Entonces esa parte es importante, es importantísimo para poder, actualizarnos. Consejo de Máximo Córdoba, estamos en el año 2021, por lo tanto, pues, mis estimados compatriotas de todo el Perú, a nivel nacional e internacional, este es un aporte que les hago llegar con mucho cariño, con mucho aprecio, ¿no? Nuestra extrema pobreza, la pobreza que tenemos, es el conocimiento, es el de no trabajar en equipo. No hay que estar pidiendo todavía a la Virgencita Santa Rosa que nos enseña. Sí, yo también tengo fe, soy devoto a la Virgen Santa Rosa, soy devoto al Virgen Señor de los Milagros, creo en nuestro divino alto. Pero el aprender hay que poner cada uno de nuestra parte, pues. No hay que ser como los periodistas que sin haber investigado solamente están atacando al señor presidente de la República, que es Pedro Castillo Terrones. No. Antes de criticar, antes de discrepar, primero hay que obedecer el consejo de Máximo Córdoba. ¿Cuánto me gustaría estar en algún momento, ser su asesor principal del señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones? Desde ya un abrazo, un inmenso aprecio, con todo afecto, Máximo Córdoba, para todo el Perú, en todo el territorio peruano, lo que es costa, sierra y selva. Comparten esto, hay que ser compartidos. Lo que dice, como se dice en nuestra religión, hay que compartir el pan, y este conocimiento es un pan verdadero. Gracias.